¿Qué tal, queridos amigos? Celebramos el segundo domingo del Adviento. Juan el Bautista aparece en todos los evangelios, sin embargo, Mateo le dará un enfoque importante al centrar su mensaje en el anuncio de la conversión. Conviértanse porque está llegando el reino, que es idéntico al mensaje que nos deja Jesús al inicio de su ministerio. Juan es ejemplo para los cristianos de cada época que nos muestra la necesidad de penitencia, mostrándonos que la salvación no depende de ser hijo de Abraham, sino que es una iniciativa de Dios abierta a todos. Sostiene la importancia de dar fruto, poniendo en práctica nuestra fe. Escuchemos qué dice el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo: conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello ceñida con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de la región cercana al Jordán, confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su conversión y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes se han convertido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Palabra del Señor. Bautista en el desierto es la voz del profeta de tiempos nuevos. Juan el Bautista es una figura importante desde ese tiempo de espera. Su presencia y predicación nos anuncia la llegada de los nuevos tiempos del Mesías. Juan apertura de manera estratégica estos tiempos nuevos con el anuncio de la penitencia. Su acción profética es muy importante, pero requiere someterse a la obra salvífica del Mesías Jesús. Nuestro pasaje describe el perfil del profeta del desierto que nos propone un cambio de vida que nos capacita para superar el juicio de Dios. Su predicación nos abre a una esperanza de vida y salvación. Así nos prepara a todo lo nuevo que viene con Jesús. Primero, la entrada en escena del profeta del desierto. Conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Así introduce el Evangelio la narración de este domingo. Comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea. Esta entrada es un punto que marca una nueva época para la historia de la salvación. Por aquellos días, marca un lenguaje conocido en los profetas. Esta manera de entrarnos indica el comienzo
del tiempo final. Es el tiempo del Mesías. Lo que identifica a Juan es la predicación. Aparece proclamando. Su predicación es pública, personal y de viva voz. Como predicador viene para despertar la conciencia, para abrir los ojos ante la obra que Dios está haciendo, para ser bendecida por corazones bien dispuestos. Lo específico de Juan es preparar el terreno para sembrar la semilla del reino. La semilla de Jesús y su comunidad vendrá enseguida. El oficio heráldico de Juan tendrá las siguientes características. Un profeta en el desierto de Judea. Ni Jerusalén ni el templo serán los lugares donde se escuche la voz poderosa de Juan. El desierto de Judea es una extensión amplia que desciende desde el costado oriental de Jerusalén hasta las cercanías remotas del valle desértico del Valle del Jordán, descansando en las riberas del Mar Muerto, con una agreste geografía y numerosos acantilados rocosos. Un paisaje que ofrece sentimientos de desolación. Este ambiente fue refugio en tiempos de guerra y que el Salmo 63 describe como una tierra reseca, agostada sin agua. ¿Por qué tiene que ser el desierto? El desierto es el lugar de la escucha, lejano de toda distracción. Dios puede comunicarse ahí abiertamente. Ya había sido un punto de referencia en los orígenes de Israel. Oseas lo reconoce como espacio geográfico espiritual donde se retoma el proyecto de Dios con la fuerza del amor primero. Mateo lo matizará como lugar de desolación. El desierto será un referente bíblico histórico esencial. El sentir popular esperaba una salvación originada en el desierto. Mateo lo puntualiza en un tono de esperanza, como expresión del peregrinar de Israel que retoma del exilio. Dios que con su acción poderosa lo acompaña en su éxodo para que regrese purificado, habiendo aprendido las lecciones de la historia y dispuesto a construir una sociedad nueva. Este será el nuevo éxodo logrado por Jesús en el desierto. Por ello Juan moviliza al pueblo en este camino pascual que hay que recorrer. Su guía será uno superior a Moisés, el Mesías Jesús. Juan es un predicador del cambio. Conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Este espacio insólito estará unido al anuncio de los nuevos tiempos que se han de vivir. El desierto es el punto de partida de algo nuevo impulsado por el llamado de la palabra. El pregón de Juan será una frase breve y fuerte: conviértanse. El conviértanse es un llamado para distanciarse de modo radical de todo lo que hasta entonces había tenido valor. Los antiguos criterios de vida perderán su vigencia. Hay que darle un giro definitivo a nuestras vidas, con una clara motivación, porque ha llegado a ustedes el reino de los cielos. La conversión no implica volver atrás, sino avanzar, ir más allá, en dirección al reino que es la obra de Dios creador y Señor de la historia, que cumple sus promesas. Es una invitación a dejar la vida de pecado para convertirse al Dios que está presente en medio de su pueblo. El reino ya ha llegado. Esta soberanía es de Dios, que hace presente su reino. Deja claro que viene del cielo, no es fruto del esfuerzo humano, es don y gracia. Él mismo está ahí. Dios es quien puede cambiar esta realidad del mundo, que es el reino.
pero nos corresponde comenzar a cambiar nosotros, que es la conversión. Un profeta que es portador y portavoz de Dios. Una voz clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. El bautista es el heraldo que realiza su misión, grita el mensaje de su Señor, no por iniciativa propia, sino por envío de Dios como profeta de la salvación mesiánica. Juan cumple con su antigua profecía de Isaías. Juan es la voz que personificará al personaje representado por Isaías. Juan es la voz que clama en el desierto, no para quedarse en el desierto, sino completar el éxodo emprendido en el desierto. Preparaba el camino al Rey que llega en los tiempos nuevos. Dios viene, es más, ya ha llegado. Es un camino triunfal que no admite senderos tortuosos, pistas extenuantes, ni recorridos desalentadores. Será Dios mismo en cuanto Señor el que guía a su pueblo, como un pastor que guía a su rebaño. Juan grita en el desierto su mensaje para que se prepare esa vía sacra para la venida de Dios. Preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas, para ofrecerle a Dios la máxima acogida. La persona del profeta se ha denominado voz que clama. La vida del profeta y el ministerio de Juan el Bautista. Ahora nos detenemos en los rasgos históricos del Bautista en su ministerio. Juan a solas. Juan usaba una túnica de piel de camello ceñida con un cinturón de cuero y se alimentaba con saltamontes y miel silvestre. Aparece como un personaje del desierto. Se conduce con hábitos de extrema austeridad, sin la más mínima ostentación. Su vestido y su alimentación dan fe de su identidad. El vestido de pelo de camello, amarrado con un cinturón, contrasta con una vestidura lujosa de alguien de alta dignidad. Este viene como un beduino del desierto. Es más, nos remite al profeta Elías, un hombre que viste de pieles y faja su cintura con un cuero de piel, indumentaria que identifica a los profetas. Para Mateo, Juan es Elías, el que iba a venir, quien apertura la venida del Mesías. Además, se alimenta con una asombrosa austeridad. Su comida eran langostas y miel silvestre. Un hombre en asombrosa pobreza que vive completamente dedicado a Dios. Un verdadero asceta, indicador de su estilo de vida personal. Un profeta que ha puesto su corazón en un valor mayor, que está dedicado totalmente a la causa de Dios, abandonado a su providencia y sin que nada lo aparte de su voluntad. Juan después lo vemos rodeado de la multitud que acude a su predicación. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. No solo contemplamos al hombre orante con Dios, ahora lo vemos en acción. Su ministerio es atractivo, acuden a él, consigue movilizar a la gente, logra alcanzar el mundo urbano de la ciudad, van de Jerusalén y a la población campesina de la provincia, de toda Judea, y la gente de los alrededores del Jordán, desde los más lejanos hasta los más cercanos. Lo que viven todas estas gentes no les ofrece lo que como pueblo de la alianza están llamados a hacer. En Juan reconocerán su auténtica vocación y quieren vivir según la justicia de Dios. Juan les ofrece un proceso de conversión. La gente se toma en serio la predicación de Juan. Se hace bautizar,
y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. La predicación sobre la conversión se acompaña del bautismo en las aguas del Jordán. Juan logra que su predicación sea tomada en serio. El bautismo. Al recibir el llamado a la penitencia, confesaban sus pecados, se introducían al Jordán y eran bautizados. Este baño ritual les comprometía a vivir libres del pecado en espera de la salvación ofrecida después por Jesús. Este era el gesto público que los convertía en testigos del sincero deseo y rectas intenciones del bautizado. Al ser administrado por el bautista y no por sí mismos, porque había ritos de autopurificación en piscinas destinadas a ello, expresaban un abandono a la obra de Dios. La pureza y la renovación son, ante todo, una obra de Dios. Luego está la confesión de los pecados. Se bautizaban y confesaban sus pecados. El hecho de confesar los pecados implica una purificación legal y moral. Era un momento decisivo, pues se hacía una sola vez en la vida, con una conversión de fondo, y era efectiva si lograba frutos de conversión. La comunión con Dios los integraba, de hecho, a una comunidad que se preparaba a la llegada del Mesías. Sin embargo, el bautismo de Juan reconoce la actitud nueva del pecador, pero no logra la transformación de la realidad del pecado. No expresa el perdón de los pecados, pues solo la muerte expiatoria de Jesús tiene el poder de perdonar los pecados. El Mesías se llamará Jesús, porque Él salvará a su pueblo de todos sus pecados. La predicación del juicio inminente y la llegada del Mesías. Nuestro pasaje termina con una bellísima pieza de la predicación de Juan el Bautista. La predicación del juicio inminente. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: «Raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su conversión y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego». El Bautista hace sentir ahora sus advertencias sobre los representantes de la piedad judía, que admitiendo el bautismo se muestran renuentes a un verdadero cambio de vida. Personifican la oposición a la palabra de Dios, predicada por el Mesías. Juan les habla para referirse también a las estructuras religiosas que representan. Son los primeros que deberían de dar ejemplo de conversión: fariseos y saduceos. Juan expresa con toda claridad que la conversión no tiene excepciones, ni admite aplazamientos ni fingimientos. La razón: el juicio es inminente. Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles. Juan realiza algunas acciones significativas. Les pone un apelativo para desenmascarar la hipocresía religiosa. Les llama raza de víboras. En el mundo hebreo es un insulto que pinta a la persona como un hipócrita y como un falso. En Qumran se conservó este himno que decía: «Lengua mentirosa como veneno de serpiente, que salpica en determinados momentos,
veneno de víboras que no se puede exorcizar. Hacen daño que es irreparable. Realizan sus ritos religiosos externos, pero no son sinceros en su moralidad. Hay que tener cuidado con ellos. Juan habla de la llegada del reino que realiza un juicio, que es la ira inminente de Dios, del que no se puede escapar. Todos pasarán por él. Luego da un regaño para lograr la conducta esperada. Afrontar el juicio de Dios con dignidad requiere ser cara a cara con una conversión sincera y constatable. Den frutos dignos de conversión. Alude a la metáfora del árbol del que se esperan frutos abundantes y buenos. ¿Por qué el singular fruto? La conversión es un movimiento vital e interior que proviene de la savia del reino, que madura internamente en el creyente hasta traducirse en una forma de vida, para darle un radical reconocimiento a Dios mediante una orientación del proyecto de vida que expresa lo nuevo que Él quiere que hagamos. No se trata de hacer rituales o hacer más rezos en la vida religiosa, sino generar un movimiento interno y total que sintoniza la vida toda con Dios. No podemos ser como los arbolitos de Navidad, que les colocamos frutos, luces y otros adornos ficticios. La verdadera conversión no es agregar cosas a la vida, sino ser lo que realmente somos, a partir de la obra de Dios y de su reino que nos habita. Fin de los privilegios. En la conciencia nacional judía se imponía la convicción de ser israelitas, descendientes de Abraham. Automáticamente se pertenecía al pueblo elegido y se iban a escapar del juicio. No tiene ningún valor decir tenemos por padre a Abraham. Dios es el verdadero padre de la comunidad. Uno solo es su padre, el del cielo, y no está atado a la descendencia de Abraham. Luego les muestra las rocas del desierto de Judá. Dios puede sacar de estas piedras y dar hijos de Abraham. Él es el creador y obra por su soberana voluntad. Dios es quien pone los criterios para ser pueblo de Dios. No hay ninguna seguridad con respecto a la salvación por el hecho de pertenecer a tal o cual familia o institución. Lo que hacemos en la práctica dice quiénes somos. La urgencia de dar paso a lo que es decisivo. Vuelve a pegar a las excusas de los fariseos y saduceos, porque no se puede aplazar la penitencia. Ya el hacha está puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé frutos será cortado y arrojado al fuego. La imagen del leñador que golpeará certeramente sobre el árbol es una imagen muy dura para el israelita de tiempos de Jesús. Significa que el juicio está aquí, a la puerta. Sin conversión no hay pueblo de Dios. Todo privilegio ahora resulta ser inútil, como el árbol que no da fruto, abatido y convertido en leña. Así invita el Bautista al cambio de vida a las altas castas religiosas. El anuncio de la venida del Mesías. Yo los bautizo con agua en señal de que ustedes se han convertido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja,
guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Juan, además de remover las conciencias a la conversión, también anuncia lo nuevo que está a punto de suceder. La penitencia es la forma adecuada de prepararnos en el camino que nos lleva al encuentro con el Mesías. Pero requerimos reconocer a quien está a punto de manifestarse. Los dos bautismos, la gran dignidad del Mesías. Juan el Bautista expresa su relación con el Mesías. Nos muestra cuál es su papel con relación a él. Juan declara que el Mesías es más fuerte y lo supera tanto en dignidad como en realizaciones. Aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo. Se siente indigno de tributarle un servicio humilde de esclavo. Ni siquiera soy digno de quitarle la correa de sus sandalias. Juan bautiza con agua, Jesús con el Espíritu Santo y fuego. El bautismo en agua es para la conversión. Es camino de preparación para el juicio escatológico de Dios. El bautismo en espíritu y fuego es el baño universal en el Espíritu derramado sobre todos los hombres como fuego purificador. El fuego es un elemento purificador más eficaz que el agua, que expresa la intervención de Dios y de su Espíritu, presentando la verdad de quién es quién en la hora del juicio. Tiene poder. No es un simple gesto interno, sino una acción transformadora que va al núcleo del problema humano, obrando el perdón. Jesús quiere sensibilizarnos a través de la actuación de Juan, que genera el cambio, pero la verdadera transformación proviene de Jesús. Finaliza con una pequeña parábola. El juicio de Jesús, representado en el fuego, es un juicio purificador y salvífico para unos, pero tendrá consecuencias funestas para otros. Lo explica con una comparación. El Mesías se parece al campesino que separa el grano de la paja con la pala para aventar. Levanta con su rastrillo al aire lo que es segado, y la brisa que proviene del mar se encarga de hacer su tarea de separar el trigo de la paja. La paja es arrojada en el fuego y sirve de combustible para la cocina. El Espíritu es el viento que finalmente cosechará el trigo, atizará el fuego inextinguible, pero también es el soplo que da vida a quien ha sido considerado digno de salvación. Jesús es el Mesías con rasgos de juez, pero también de Salvador. Es portador del Espíritu y tanto de la vida y de la salvación. Acojamos, pues, la invitación constante del Bautista. Conviértanse, porque ha llegado a ustedes el reino de los cielos. No se trata de ser mejores cristianos, mejores israelitas. La conversión va más allá. Dispongámonos interiormente para participar en la novedad definitiva, la tremenda cercanía de Dios que ya viene para salvarnos en Jesús. Y que nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el Señor nos siga colmando de bendiciones en este tiempo de espera al nacimiento de nuestro Salvador. Convivamos en este día sin perder la oportunidad de vivir con austeridad la venida del Salvador, pero abiertos también a recibir el don de su Espíritu Santo, con el que fuimos bautizados con el fuego de su amor, y ha de purificarnos día a día para celebrar con dignidad el nacimiento de Cristo. Feliz día del Señor, feliz convivencia familiar. Si te gustó nuestra píldora de la fe, suscríbete y dale a la campanita para acceder a nuestro canal de YouTube y accede a nuestra página de Facebook. Déjanos tus comentarios, además
de animar nuestro esfuerzo por proclamar la palabra de Dios en estos medios electrónicos, podemos enriquecer y ampliar nuestra meditación. Comparte con tus contactos y amigos nuestras píldoras. Pídeles que se suscriban. Hasta pronto. Por favor, sean felices. Chao.